Puede ser una persona que, o sea, cualquier persona en donde empieza a haber siempre que empieza a haber un gasto superior a al que realmente el paciente necesita, hay un enflaquecimiento. Puede ser por dietas restrictivas, sí, puede ser por no cubrir con su necesidad energética, sí, pero no supone una perturbación metabólica ni modificaciones de órganos y tejidos, porque muchas veces son cuestiones circunstanciales. Si esto se puede prolongar en el tiempo, el paciente puede manifestar una malnutrición por déficit o una desnutrición, ¿sí? Bueno, el paciente enflaquecido es el paciente que nosotros podemos ver en principio. Alguien que está iniciando con una ingesta menor a la que debiera, alguien que está obsesionado con el cuidado de su cuerpo y la alimentación, alguien que no incorpora adecuadamente hidratos de carbono, como ustedes lo dicen, deportistas que no llegan a cubrir con su necesidad de energía. Lo que ocurre con el deportista es que muchas veces tienen una gran cantidad de masa muscular, entonces el cuerpo primero toma como esta actividad compensatoria en la que utiliza las proteínas para los fines energéticos y tardamos en ver el enflaquecimiento. Pero puede ser que sí ocurra. Bueno, ¿qué es la antesala? ¿Sí? Hablamos de la antesala del paciente con normopeso que ha perdido masa sin alterar su metabolismo. Sin embargo, cuando hablamos de desnutrición, ya estamos hablando de que aquel paciente que estaba enflaquecido, aquel paciente que se encontraba con una pérdida de peso en principio, empieza ya a alimentarse de sus partes constitutivas y lo vemos más claramente. Ahí está el deportista que consume sus proteínas constitucionales para poder hacer frente a la situación de energía que le está faltando, a la falta de energía. Pero entonces, también tenemos que entender que el desnutrido ya es un paciente a donde se le ha instalado una patología, la mayoría de las veces es causa conocida, y tenemos que entender cuál es su gravedad e intensidad. Una persona que ha hecho una dieta baja en calorías, baja en carbohidratos, baja en algún nutriente y de repente tiene un adelgazamiento y todavía no se ve perturbada en su función metabólica, claramente es una persona que ha logrado un enflaquecimiento. ¿Puede desnutrirse? Sí, puede desnutrirse cuando ya empiezan a haber modificaciones en el metabolismo. Vamos a clasificar a la desnutrición entonces según su origen. Primaria, ¿sí? Primaria es cuando no consume las calorías que necesita, es decir, primaria es por la falta de ingesta de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, una desnutrición primaria se puede dar en una persona anoréxica. ¿Por qué? Porque empieza a disminuir el consumo de energía y alimentos y de repente nos encontramos con alguien que ya al no consumir suficientes calorías empieza a tener primero un enflaquecimiento, luego una desnutrición y se considera primaria. ¿Sí? Primaria, falta de ingesta calórica. Y secundaria ya es secundaria a otra situación patológica como por ejemplo puede ser un cáncer, puede ser una enfermedad cuyo estrés es tan importante que hace que en un tiempo X prudencial baje de peso. Que ocurre mucho en enfermedades que se manifiestan como tumores, cáncer, leucemias en general, enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué pasa? Aunque la persona, en estas patologías, aunque la persona consuma suficiente cantidad de alimentos, no logra cubrir con la necesidad energética para hacer frente al estrés que está incorporado ya en su metabolismo, que puede ser un cáncer, que puede ser un tumor, o por ejemplo puede ser que una persona haya sufrido una quemadura y la quemadura que está accidentado, se quema parte del cuerpo y la energía que necesita para hacer frente a esa situación de injuria que es la quemadura hace que utilice una cantidad muy importante de energía y esta cantidad importante de energía no le permite cubrir con las necesidades y entonces empieza a desnutrirse. Bueno, dijimos entonces que las primarias, el origen es la falta de ingesta de nutrientes y calorías. Y las secundarias, el origen es
una situación patológica que condiciona la utilización calórica. ¿Sí? La situación patológica hace que el estrés lleve al paciente a necesitar más calorías que las que consume. Pacientes con cáncer que al principio se le aumenta incluso el valor calórico, tienen una dieta hipercalórica e hiperproteica y siguen presentando signos de desnutrición o malnutrición por déficit. ¿Por qué? Porque incluso así las calorías no son suficientes. Muchas veces la persona llega a consultorio y dice, bueno, en 6 meses bajé 10 kilos y no sé por qué. Y le atribuye algo alimentario. Sin embargo, nosotros le podemos recomendar que se haga un control completo y encontramos en el control completo que hay una causa externa a la ingesta de alimentos que está ocasionando el aumento del gasto metabólico basal y del gasto metabólico por injuria. Entonces, no cubre con su necesidad de energías y es por eso que deviene la malnutrición o la desnutrición. Y podemos también tener desnutrición calórica mixta y desnutrición calórica hospitalarias. Las hospitalarias son muy comunes independientemente de la cantidad de energía que se le provee al paciente. Los nutricionistas trabajamos en los hospitales haciendo que las bandejas de alimento tengan 2.000, 2.200 y 2.400, incluso se les aporta un Ensure Plus o se le aporta un soporte nutricional diferente o similar al Ensure para que puedan cubrir con sus necesidades de energía, y resulta que estos pacientes igualmente se desnutren, porque la desnutrición hospitalaria, el hecho de estar internado genera en el paciente una situación psicológica estresante que hace que muchas veces aumente aún más su tasa metabólica y su gasto energético. Y eso se los puedo asegurar, porque ¿por qué el paciente sigue bajando de peso? El paciente está recibiendo 2.700 calorías, pero el paciente no logra, ¿sí? El paciente internado, hospital, no logra mantener su peso ni su estructura muscular. Y eso es gracias al estrés. Inmediatamente se le da el alta al paciente de la internación, va a su casa y probablemente consume menos calorías, pero la situación de encontrarse en su lugar, cómodo, quizá con sus familiares, en su casa, en su cama, en su lugar, hace que empiece a recuperar esa falta de energía, ¿sí? A lo mejor si alguno ha tenido un familiar, algún abuelito, algún tío que se encontraba enfermo, es así, se lo interna y a veces a nosotros el médico nos llama la atención y digo, no, si yo le estoy dando 1.000 calorías extra a lo que consume de soporte y el abuelo no puede mantener peso y sigue incrementando su situación de malnutrición. Y mixtas es cuando se dan las dos cosas. ¿Cuándo se dan las dos cosas? Y bueno, en situaciones ya más avanzadas. Un paciente con cáncer que ha empezado su desnutrición en forma secundaria, es decir, comía suficientes alimentos, pero gracias a su situación patológica desciende y desciende y desciende de peso hasta afectar su metabolismo, luego de un tiempo, gracias a la quimioterapia, gracias a la radioterapia o gracias a su dolencia particular, no logra tener apetito, no logra consumir las calorías que quiere y entonces ahí se vuelve mixta. Empezó por una patología, pero termina por ambas cosas. La patología y la falta de apetito, que implica una situación patológica en donde ya no puede consumir alimentos. Bueno, si nosotros vamos a pensar ahora en los tipos de paciente enflaquecido, tenemos el delgado constitucional sano y el delgado constitucional enfermizo. Esto también es muy importante poder notarlo en el consultorio. ¿Saben por qué? Porque hay muchísimas consultas del delgado constitucional sano que dicen, yo no puedo subir de peso y quiero subir de peso y siempre estoy flaca y todo el mundo me dice que debo estar enfermo. Cuando uno hace un canal genético, ve a los padres y ve cuál es la historia de crecimiento lineal y de peso de la persona, se cuenta que es un delgado constitucional. Es decir, no va a subir de peso, no es lo correcto incorporar cantidades exageradas de calorías solamente para que engorde, porque después lo que viene de esto es hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia,
delgada. No entiendo las personas delgadas que necesitan subir de peso o que las deriven. Cuando el médico deriva porque está muy bajo peso, y desde cuánto tenés de peso, desde los 18 años, cuánto tenés 25. Y en realidad uno ve un laboratorio y los glóbulos rojos están perfectos, el recuento, la hemoglobina está perfecta, el calcio está perfecto, no tienen síntomas de desnutrición clínico ni físico. Entonces, no tiene sentido darle de comer calorías, porque lo único que vamos a lograr es que consuma las calorías, pero no que se visualice en el cambio de su delgadez constitucional sana. En este caso tenemos a personas en donde el desarrollo y distribución vertical de la masa corporal es más clara, que son personas altas. Uno le toma la talla y se da cuenta que tiene mucha